la Cuarta Transformación, el Servicio de Administración Tributaria y particularmente su titular Raquel Buenrostro, pues ha llamado a cuentas a los grandes contribuyentes, pero a los dueños de las empresas. La premisa del SAT en esta administración pues es hacer a un lado a los fiscalistas, a los consultores externos de las grandes empresas y llamar a cuentas pues a los dueños de las compañías, a los cuales pues se ha denunciado, han sido pues de alguna manera amenazados para que paguen lo que a juicio del SAT adeudan. Y bueno, pues esto ha generado mucho malestar, mucha preocupación, mucha incertidumbre entre los grandes contribuyentes y los no tan grandes contribuyentes, y no se diga en los despachos de abogados especializados en temas fiscales. Esto ya generó una reacción internacional. La Asociación Internacional de Abogados envió una carta al secretario de Hacienda Arturo Herrera, que se hizo pública a finales de la semana pasada, en donde esta organización da cuenta de el acuse de información muy perturbadora, dicen, de que se está advirtiendo a los contribuyentes que no consulten a litigantes en disputas fiscales. Vamos a platicar de este tema con Jaime Espinosa de los Monteros. Él es socio de Hogan Lovells, experto en derecho fiscal. Jaime, ¿cómo te va? Mucho gusto. Darío, mucho gusto. Gracias por invitarme a tu programa. Rogelio, qué gusto saludarte. Gracias. Oye, Jaime, esto ya lo habíamos escuchado, al menos yo ya lo tenía registrado, y no solamente en el caso del SAT, también abogados, litigantes se han pues manifestado en contra de las prácticas, por ejemplo, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República también, porque sus clientes están siendo pues amenazados de no echar mano de sus servicios profesionales. Pero en el caso de los fiscalistas, ¿qué opinión te merece este hecho? Mira, llevo 25 años o 26 años ya practicando derecho fiscal, y recordarás, Darío, que en épocas de Francisco Gil también, con Alma Rosa Moreno, que era presidenta del SAT, hubo un tipo de persecución similar a los contribuyentes, le llamamos terrorismo fiscal, y no me sorprende, no me sorprende porque te acordarás, Darío, Rogelio, que el año pasado el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde, para sorpresa de todo el mundo jurídico, consideraba como delincuencia organizada aquellos delitos fiscales que se cometieran por 3 o más personas con una unidad de intención de realizar delitos que, como narcotráfico, como la trata de personas, pues nos subieron al ring como como delincuencia organizada, y eso ha traído, me entrevistaron el año pasado y a principios del año pasado, de este año, ha traído una serie de efectos y consecuencias en donde la autoridad fiscal está empezando a revisar a grandes contribuyentes, que siempre lo ha hecho, y lo que sí nos hemos percatado es que a ciertos grandes contribuyentes ya llegan con órdenes de aprehensión y diciendo o te corriges o hay cárcel, ¿no? Y esto evidentemente no depende de Raquel Buenrostro, de la presidenta del SAT. Esto depende del procurador fiscal de la Federación, que se querella en representación del SAT, y la Fiscalía General de la República es la que le da seguimiento y denuncia estos hechos ante un juez de control. Pero la realidad, Darío, Rogelio, si hacemos un poco de memoria, esto surgió el año pasado cuando se aprobó la reforma penal fiscal en noviembre, y si recordarás, hubo foros abiertos en el Senado, en la Cámara de Diputados, y grandes penalistas básicamente señalaron que esta reforma era un sinsentido. Entonces, no me sorprende que ahorita el SAT, en lugar de estar determinando créditos fiscales y que nosotros como abogados litigantes o asesores fiscales estamos peleando estos asuntos en tribunales administrativos, el SAT está utilizando la vía penal para, de alguna manera, obtener recaudación, como dices, de estos grandes contribuyentes. Sí, Jaime, efectivamente, como tú mencionas, la mira ha estado en estos días en los grandes contribuyentes. ¿Se tiene alguna idea de lo captado a partir, pues, de estas nuevas acciones por parte del SAT y de las autoridades judiciales?
Mira, yo te voy a decir, yo me he enterado por los periódicos y por reserva profesional, no puedo decirte los otros en los que he estado involucrado. Pero lo que sí también les puedo decir, Rogelio Darío, es que cuando por lo menos mis clientes tienen la razón en un asunto de carácter litigioso, nos vamos a pelear ante el SAT con los elementos que nos da la ley. Y lo más importante, aquí hay un punto central. El gran tema de los asesores fiscales, Darío, Rogelio, es que nosotros ayudamos a los clientes a interpretar la ley. Y tal parecería que interpretar la ley es un acto de simulación para las autoridades fiscales. Déjenme darles también otro ejemplo. Este año se aprobó el artículo 5A, que es una regla antiabuso del Código Fiscal de la Federación, un tipo de recharacterization de operaciones que existe en Estados Unidos. Y básicamente esta regla me dice, oye, tú tienes que escoger la opción en la cual pagues más impuestos. Básicamente es lo que establece esta regla. Y esto va en contra de la tendencia internacional. Hay una teoría que se llama economía de la opción, en donde, Darío, Rogelio, tú o los grandes contribuyentes, entre las opciones que existen jurídicamente válidas, podemos elegir como estrategia de negocios la opción en la cual eficientice o ahorre más impuestos. Entonces, todo esto va llevando a la autoridad a que si nosotros elegimos una serie de actos jurídicamente válidos para poder que nuestros clientes, los grandes contribuyentes, estructuren sus negocios para ser eficientes fiscales, eso lo esté persiguiendo, en mi percepción, la autoridad, cuando eso debería ser un tema de interpretación de leyes y un tema de tengo el derecho de escoger la opción de fiscal o la estrategia fiscal que me sea menos onerosa desde el punto de vista fiscal. Evidentemente sin engañar al fisco, sin tomar ventaja, pero la verdad, Darío, Rogelio, yo de repente veo, y el tema de los factureros, que sigue habiendo factureros, toda esta reforma penal fiscal surgió por los factureros, se incluyó un tipo penal directamente dirigido a los factureros, pero el Congreso de la Unión aprovechó y nos metió a los delitos fiscales, la defraudación fiscal general y defraudación fiscal equiparada, fracciones 1 y cuarto del 109, como delincuencia organizada. Entonces, pues es muy fácil, digo, no creo que sea no es muy fácil, pero la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene los elementos precisos que, ¿para qué te desgastas en un juicio de 3, 4 años? Que es lo que más o menos dura un juicio contra la determinación del crédito fiscal, mejor aprieta a los contribuyentes desde el punto de vista penal, ¿no? Y es ahí donde creo que el International Bar Association, que fue la que emitió la carta dirigida al secretario de Hacienda, refleja un poco la preocupación de las transnacionales, y sobre todo las transnacionales con sedes en Estados Unidos, donde pues, realmente no se esté persiguiendo más por la vía penal que litigar en la vía administrativa, sí, en base a interpretación de leyes, ¿no? El punto es que ya no es la misma ley, Jaime. Tú bien dices, modificaron los códigos y para esta administración lo que antes era legal ya es ilegal. Ese es el principio que motiva pues estas prácticas y estos llamados y estas negociaciones que terminan en arrancarle pues al contribuyente lo que a juicio de la autoridad fiscal en turno pues se adeuda. Es correcto, digo, pero en ese sentido déjame contar algo. O sea, el gran tema es el marco normativo. O sea, creo que el error de origen surgió en noviembre de 2019 cuando el Congreso de la Unión aprobó esta serie de reformas y luego aprobó reformas al Código Fiscal de la Federación en en diciembre de 2019, que entraron en vigor en enero de 2020, y viene otro paquete de reformas también muy agresivas en fiscalización. Entonces, yo lo que te diría es, a ver, el Poder Ejecutivo ejecuta lo que el Legislativo aprueba. Creo que tendríamos que volver al origen y ir con el Legislativo y decir, a ver, espérame tantito, persigue a los que efectivamente se portan mal y a las grandes empresas, a los grandes contribuyentes que pueden hacer planeación, no quiero decir planeaciones, pero estrategias para minimizar y eficientizar el pago de impuestos, que per se no es un pecado. Esos déjalos a un lado. Vete contra los factureros, vete contra los evasores,
vete contra los contrabandistas, pero digamos, es una historia, Darío, Rogelio, que se ha repetido y se repetirá. El SAT siempre va contra grandes contribuyentes y siempre vas a tener ejemplos, no en este sexenio, sino en sexenios anteriores, en donde pues, ahí está la carne, ¿no? Los grandes contribuyentes son los que mayor derraman, digo, en tasas efectivas posiblemente no, pero es un gran nicho para recaudar, ¿no? Pues Jaime Espinosa de los Monteros, socio de Hogan Lovells, experto en Derecho Fiscal, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la explicación. No, gracias a ti, Darío, gracias, Rogelio, y ustedes sus órdenes.